Amada familia de la Iglesia Cristiana Proyección de Alcance Internacional PAI, bienvenidos todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Colóquese cómodo, disponga su corazón para recibir la palabra. Hoy nos gozamos porque hoy el Señor nos sorprenderá con tremendas cosas. Iniciamos esta reunión con la lectura de la palabra. Vamos a leer Segunda de Timoteo, capítulo 1 al 7. Ahí aparece en pantalla, lo vamos a leer. Dice la palabra: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Padre, te damos gracias, Señor, porque estamos refugiados, Señor, al abrigo de tus alas. En ti encontramos paz. Gracias, Señor, porque disfrutamos de tu presencia. Y como dice la Escritura, tú nos mostrarás la senda de la vida, y en tu presencia, Señor, hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Gracias, Señor, por salvarnos, pero sabemos, Señor poderoso, que tú quieres la salvación de toda la humanidad. Hoy, Señor, en esta reunión sometemos todo nuestro ser a ti, Santo Espíritu de Dios. Tu palabra es la verdad, tu palabra es poder y tu palabra nunca vuelve vacía. Hoy hay poder, Señor, cuando tú nos hablas y tú confirmas tu buena palabra. Quita todo cansancio, preocupación, ansiedad. Señor, hoy sabemos que tú eres el Dios de nuestra vida. Así que llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, declarando en el nombre de Jesús de Nazaret que la ansiedad y la distracción no tiene poder. Llénanos, Espíritu Santo, con tu presencia. Hoy te alabamos y te adoramos, reconociendo que tú eres el más grande, el poderoso de Israel, que eres justo, santo, omnipotente, misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Te adoramos, Señor. Aleluya. Grande es tu nombre por siempre y para siempre. Gloria, honra, alabanza, majestad, toda reverencia damos solo a ti. Honra, gloria, alabanza, majestad, toda reverencia damos solo a ti. Y que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio, y que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio. No podemos pagar tu amor por nosotros, pero podemos darte todo nuestro amor, Señor, nuestra honra hoy. Dígale gloria. Gloria, honra, alabanza, majestad, toda reverencia damos solo a ti. Toda la gloria, gloria, honra, alabanza,
es que no hay nadie más digno. Hasta que Él venga sonará la melodía del clamor de tu iglesia. Jesús regresa. Hasta que Él venga subirá la adoración de los que anhelan tu belleza. Jesús regresa. Y mientras te esperamos, el fuego no se apagará. El fuego no se apagará. Ábranse las puertas, el Rey de Gloria viene ya. Y todo
Amén, hemos alabado y adorado el nombre de nuestro Señor. Dice la palabra en el Salmo 22 que Él habita en las alabanzas de su pueblo. Él vive en nosotros y Él se deleita cuando levantamos nuestras manos, cuando cantamos, cuando aplaudimos, cuando oramos, cuando agradecemos, cuando lo admiramos y lo exaltamos. Pero es el tiempo de pedir. Dice la palabra en el Salmo 145, verso 18 y 19, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. ¿Qué quiere pedir hoy? Piense cuál es su petición, qué es lo que usted necesita, porque el Señor quiere, pero también tiene el poder. Cierre sus ojos y vamos a orar con fe. Padre Celestial, gracias Señor por escuchar a tu pueblo. Hoy reconocemos que solo en ti está el poder, la sanidad, los milagros, la respuesta, la restauración para las familias. Hoy oramos, Señor, por cada corazón que está escuchando esta transmisión a través de este canal, a través de la emisora. Padre amado, tú conoces sus cargas, sus situaciones, sus luchas, sus necesidades, sus más profundos anhelos. Te pedimos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, por cada hermano, por cada hermana que está siendo afectado en su cuerpo, cualquier tipo de enfermedad. Hoy echamos fuera toda enfermedad, espíritu de enfermedad, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, sabemos que tu mano poderosa está obrando, Señor. Tú fortaleces, Señor, al que está cansado. Tú le das nuevas fuerzas, Señor. Hoy oramos también, Padre de la gloria, por los que no han creído, por los que se han alejado de ti, para que hoy, Señor, tú los abraces, para que tú los levantes con tu amor. Oramos por los que no han creído en nuestra casa. Tu palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Sabemos, Señor, que ellos creerán. Y hoy declaramos que nuestra familia es salva, es bendecida, es restaurada. Hay una unidad permanente, Señor. Y declaramos que tu sangre preciosa es esparcida sobre nuestra familia. El enemigo no tiene poder, porque el enemigo, dice la palabra, está debajo de nuestros pies. Hoy intercedemos por nuestras familias, familias bendecidas, familias sin división, sin contienda, sin pelea, sin rencor, sin falta de perdón. Nuestra familia es tierra deseable. Nuestra familia está edificada sobre la roca, Señor Jesucristo. Oramos por nuestra iglesia, por este ministerio, declarando que tú cumples el propósito en cada sede, en cada pastor. Señor, oramos por cada familia pastoral, por los niños, por los jóvenes, por cada miembro de la Iglesia Pai en Colombia y en el mundo. Gracias por lo que estás haciendo, Señor. También te presentamos a Colombia, a nuestra nación. Señor de la gloria, declaramos que todo caos, conflicto, secuestro, terrorismo, Señor, está destruido en el nombre de Jesús. Yo creo que es el tiempo del avivamiento, es el tiempo, Señor, de un nuevo despertar en Colombia, y tú comienzas con la iglesia y con las familias que han decidido creer en ti, Señor. Gracias porque tú nos usas, porque somos tus representantes, Señor, en esta tierra. Y declaramos que Colombia es tierra de bendición. Espíritu Santo, tú nos ministras con libertad. Gracias, Señor, porque traes paz donde hay confusión. Traes unidad donde hay división. Traes victoria, Señor, donde hay desánimo. Gracias, Señor, porque tu propósito se cumple en nosotros. Hemos orado creyendo en el nombre poderoso de Jesucristo, que tú eres el Dios de nuestra vida. Y hoy responde, Señor, amén y amén. Dele gracias al Señor, délo por hecho, haga lo que no podía hacer antes. El Señor hoy ha hecho el milagro. Él es poderoso, Él es justo. Recuerde, familia, que nos encontramos aquí en la sede principal, auditorio principal de la Iglesia Cristiana Proyección de Alcance Internacional Pai, calle 17A, número 3361, los sábados a las 6 de la mañana, pero a las 4 de la tarde nuestra reunión de jóvenes. Los domingos, 6 de la mañana, 8 de la mañana y 4 de la tarde. En la sede norte, en el barrio Contador,
calle 135, número 17 a 39. Nuestra reunión es los martes a las 9:30 de la mañana, una reunión de oración, estudio de la palabra, intercesión, pero los fines de semana, sábados y domingos, 10:30 de la mañana. Prepárese porque ya viene el pastor Enrique Torra con la palabra. Linaje escogido. Jesucristo nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Iglesia Cristiana Pai, junio 19 al 22. Desde Canadá, Charles Fisher. Desde Estados Unidos, Héctor Manso. Desde Panamá, Héctor Murillo. Iglesia Cristiana Pai, junio 19 al 22, calle 17A, número 3361. Informes 601-744-2851. Entrada libre. Gracias a Dios por permitirnos una vez más compartir este tiempo a través de este sistema. Los bendigo ahí en el lugar donde se encuentran. Y los invito para que dispongamos nuestro corazón a Dios, nuestro espíritu, para recibir la impartición de la palabra. El Espíritu Santo es nuestro maestro. Él nos enseña todas las cosas. Él es nuestro guía. Por lo tanto, pidámosle que abra los ojos de nuestro entendimiento para comprender todo lo que la palabra del Señor nos dice. El salmista oró diciendo: Señor, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Padre, te doy gracias en esta hora. Gracias por permitirnos compartir este tiempo. Bendigo, Señor, en el nombre de Jesús, a los oyentes donde quiera que se encuentran. Padre, en el nombre del Señor Jesús te pido que nos dé espíritu de sabiduría, espíritu de revelación. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad y enséñanos. Que la palabra en este día se implante en nuestro espíritu y que la palabra, tu palabra, produzca en nosotros así el querer como el hacer por tu buena voluntad. Gracias, Señor. Amén. Los invito para que escudriñemos la palabra en estos minutos en lo que respecta a la oración. Como hemos podido ver en otras ocasiones, la oración es el gran privilegio que Dios, nuestro Padre, nos ha dado. La oración no es un acto penitencial, la oración no es un acto de mendicidad, la oración es estar en la presencia del Señor, presentándole nuestras peticiones, nuestros deseos, y si lo hacemos con fe en el nombre del Señor Jesucristo, el Padre nos escucha y el Padre nos responde. Porque toda oración que el Padre escucha es una respuesta segura. La respuesta es real. Así es de que la oración, digámoslo en estas palabras, es el mejor negocio. Porque todo lo que necesitamos, ya sea para nosotros personalmente o lo que alguien necesita, por quien nosotros intercedemos, todo lo que se necesita, Dios lo suple, porque Dios es la fuente, porque Dios no es mezquino, porque Dios es generoso. Existen diferentes clases de oración. La oración de alabanza, de adoración, en la cual nosotros, delante del Señor, expresamos nuestra admiración, nuestra gratitud, expresamos con palabras su grandeza, su magnificencia, lo exaltamos, victoreamos el nombre del Señor por lo que Él es. Pero también está la oración de peticiones. Es aquella oración que nosotros hacemos al Padre en el nombre del Señor Jesucristo, presentando nuestras necesidades, nuestras peticiones, con la certeza que el Señor, nuestro Padre Dios, escucha y responde. Jesús dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abre. Son las palabras del Señor, y aquí nos está invitando a hacer la oración de petición. Pero también tenemos la oración de batalla, de guerra espiritual, en la que
tomando la autoridad en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo, atamos al hombre fuerte, atamos a los principados, a las potestades y ordenamos que desalojen las familias, liberen o suelten a las personas atadas. Ordenamos que las ciudades o regiones o países sean liberados. En el nombre de Jesús, la oración de batalla espiritual, la oración de autoridad, es la que dirigimos hacia los espíritus inmundos en el nombre del Señor Jesucristo. También tenemos la oración intercesora, esa es la que quisiera que le dedicáramos unos minutos hoy. La oración de intercesión es la oración fiel y perseverante, mediante la cual alguien suplica a Dios por otro u otros que necesitan la intervención divina. Un intercesor es un pacificador realmente. Un intercesor actúa entre las dos partes que se encuentran totalmente opuestas para traer paz o para pacificar. Entonces la oración intercesora es la oración perseverante, fiel, que hacemos en el nombre del Señor Jesucristo al Padre, poniéndonos delante de Él, clamando, suplicando a favor de alguien o a favor de un pueblo, para que Dios intervenga y haya paz entre Dios y los hombres. La Biblia registra en tantos pasajes encontramos el registro de las oraciones intercesoras. No solamente de hombres, de personas como nosotros, sino también la oración intercesora que hace el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo a favor nuestro. El Señor Jesucristo es el gran intercesor. El Señor Jesucristo, durante su ministerio aquí en la tierra, intercedió, oró al Padre por las multitudes, clamó al Padre por las multitudes a las que vino a buscar. El Señor Jesús vino a buscar a los perdidos. Lucas capítulo 19, versículo 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. El Señor oró por las multitudes. El Señor clamó ante el Padre por la gente. Esa es la intercesión de Él. Pero también oró por los discípulos en particular. En el caso de Pedro, el apóstol Pedro, cuando fue influenciado por Satanás y quiso interponerse para que el propósito de Dios no se cumpliera en la vida del Señor Jesucristo. Lucas capítulo 22, versículo 32, el Señor le dijo, yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a mis hermanos. El Señor le dice, he orado por ti, Pedro. Eso es una oración intercesora. Pero también el Señor intercedió por todos nosotros. La oración que encontramos en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan es una oración intercesora. Él está orando, no solo por los discípulos que lo acompañaban en su ministerio en ese tiempo, sino que oró por nosotros, los nuevos discípulos, que estamos aquí hoy. Sus oraciones, la oración del Señor Jesús, tiene un alcance ilimitado. Durante 2000 años, hombres y mujeres hemos creído en Él y nos convertimos en sus discípulos. Y el Señor en aquella ocasión estaba orando también por nosotros. San Juan capítulo 17, versículo 20 al 24, dice, mas no ruego solamente por estos, o sea, por el grupo que estaba con él en ese tiempo, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno,
como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos también como a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Es la oración que el Señor Jesús hace en aquella ocasión por nosotros. Pero la Biblia dice que el Señor también intercedió por sus enemigos. Cuando Él estaba en la cruz del Calvario, padeciendo, sufriendo los dolores de la muerte, Él, colgado en el madero, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, la intercesión del Señor Jesucristo por las multitudes, por sus discípulos, por nosotros y aún por sus enemigos. La Biblia dice que el Señor Jesucristo vive para interceder. En este momento, el Señor ejerce el ministerio de la intercesión a la diestra del Padre. Hebreos capítulo 7, versículo 25, dice: por lo cual pueden también salvar perpetuamente, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Se refiere al Señor Jesucristo. Jesucristo vive. El Señor Jesucristo está sentado en el trono a la diestra del Padre. En el cielo tenemos a un intercesor y es el Señor Jesucristo. Él vive para interceder por nosotros. El ministerio de intercesión del Señor Jesucristo continúa. Él es el gran intercesor, nuestro intercesor ante el Padre. Sus oraciones son eficaces. Dios ha extendido su misericordia y los plazos del justo juicio sobre la tierra, porque el Señor Jesucristo, delante del Padre en el trono, intercede por todos nosotros. Pero no solamente el Señor Jesucristo es nuestro intercesor, también la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, intercede por nosotros. El Espíritu Santo que mora en nosotros. Nuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo amalgamado con nuestro espíritu. El espíritu humano y el Espíritu Santo somos uno. Dice la Biblia en Corintios que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces el Espíritu Santo, por medio del espíritu humano, del creyente, intercede conforme a la voluntad de Dios. Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. El Espíritu Santo y nuestro espíritu regenerado, juntos, el Espíritu Santo, por medio de nuestro espíritu, el espíritu humano, intercede conforme a la voluntad de Dios. Tenemos dos intercesores divinos. El Señor Jesucristo, su ministerio es la intercesión. Romanos capítulo 8,
versículo 34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. A la diestra de Dios, el Señor Jesucristo, nuestro intercesor, Él vive para interceder por nosotros, viviendo siempre para interceder por nosotros. Hebreos 7:25. Pero también el Espíritu Santo intercede dentro de nosotros aquí en la tierra. Dos intercesores divinos tenemos, gracias a Dios, gracias al Señor Jesucristo, por orar por nosotros, gracias al Espíritu Santo, por unirse con nuestro espíritu para interceder conforme a la voluntad de Dios. Dos intercesores delante del trono, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Pero el ministerio de la intercesión no se limita solo al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo. Dios nos llama a la intercesión. En Ezequiel capítulo 22, versículo 30, dice el Señor: busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Dios está buscando intercesores. Dios está llamando intercesores. El intercesor representa a la humanidad ante Dios. Es el que pone vallado, cerca de protección en forma de círculo para guardar a la tierra y a la humanidad. Eso es un intercesor. Fuimos llamados para ser intercesores. En el Antiguo Testamento, hombres y mujeres se pusieron delante de Dios a orar a favor de la tierra. En el capítulo 18 del libro de Génesis, la Biblia nos habla acerca de la destrucción de dos ciudades, Sodoma y Gomorra. Ciudades que estaban sumidas en la maldad. Literalmente eran pozos negros de maldad. Estas ciudades estaban ubicadas muy cerca de Hebrón, el hogar de Abraham, y también de Jerusalén, el hogar del sumo sacerdote Melquisedec. La maldad de Sodoma y Gomorra había aumentado. La inmoralidad, la codicia, el crimen fueron las prácticas permanentes, y Dios decretó su justo juicio sobre la tierra. Por la misericordia de Dios, Él le reveló a Abraham lo que iba a hacer. Dios lo hubiera podido hacer secretamente, pero Dios le reveló a Abraham, no le encubrió lo que iba a hacer respecto a Sodoma y Gomorra en cuanto al justo juicio que vendría sobre estas ciudades. Génesis capítulo 18, versículo 17 dice: y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que he de hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Dios le reveló a Abraham que Sodoma y Gomorra estaban listas para recibir el justo juicio de Dios. Los juicios de Dios son justos. Dios no es injusto. El juicio de Dios viene como consecuencia de la maldad, de la iniquidad, del pecado. Cuando Abraham se enteró lo que pasaría con estas ciudades, inmediatamente se puso delante de Dios como un intercesor. Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra. Se puso entre Dios y la gente para traer paz, para pacificar, para extender el plazo,
para que la misericordia de Dios se manifestara y esta gente tuviera una oportunidad. Pero Abraham lo hizo sobre la base de los justos que habían allí en aquella tierra. Dice la Biblia en Génesis 18, versículo 23 al 32. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos delante, o haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti de hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham suplicó y replicó y dijo: he aquí que ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizás faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré, si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallarán allí 40. Y respondió: no la destruiré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi señor, si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Y dijo: he aquí, ahora que he emprendido a hablar a mi señor, quizás se hallará allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Ese es el oficio del intercesor. Ese es el ministerio del intercesor. Abraham se puso delante de Dios, orando a favor de la tierra, a favor de esta gente que estaba lista para recibir el justo juicio de Dios. No había ni siquiera 10 justos. Los únicos que se encontraron allí fue Lot. Lot, que vivía en esa tierra. Es que ni siquiera su esposa era temerosa de Dios, tampoco sus hijas. Pero Dios, por misericordia, envió ángeles para que Lot saliera de esa ciudad junto con su casa, su familia, y no fueran destruidos juntamente con las ciudades de Sodoma y Gomorra. El único que sobrevivió junto con sus hijas fue Lot, porque inclusive su esposa se quedó convertida en una estatua de sal por cuanto su corazón estaba ligado con la maldad de aquellas ciudades. La oración de un intercesor. Tenemos otro caso en el Antiguo Testamento y es Moisés. Moisés, el hombre de Dios, el hombre que Dios usa para que su pueblo, para que el pueblo de Israel salga de la esclavitud de Egipto. Una vez ellos salieron de Egipto y comenzaron su travesía por el desierto, se encontraron con unos opositores, con unos enemigos, que era el pueblo de Amalec. Capítulo 17 del libro de Éxodo, versículo 8 al 14. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidín. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur
subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno a un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Versículo 15. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Moisés sube a la cumbre, al monte. ¿A qué subió Moisés con Hur y Aarón? A interceder. Moisés intercedía. ¿Por quién intercedía Moisés? Por Josué, porque Josué estaba en el campo de batalla, guerreando contra los de Amalec. Mientras Josué dirigía las tropas en el campo de batalla, Moisés intercedía por él en una colina. Mientras las manos de Moisés se cansaban, Josué y su ejército cedía terreno. Pero cuando Moisés levantaba sus manos, Josué ganaba en la batalla. Pero tan pronto Moisés tuvo el cansancio físico, contó con el apoyo de Aarón y de Hur, los que le levantaron los brazos, y de esa manera persistieron en la oración. Levantar los brazos es una expresión de adoración y de oración. En este caso es la oración intercesora. Josué luchaba mientras Moisés oraba. El poder de Dios se manifestó y la batalla fue ganada. ¿Quién ganó la batalla? El intercesor. Moisés como intercesor. El canal que Dios usó para manifestar su poder. Él fue el ganador. Josué venció en la batalla como resultado de la oración intercesora. El intercesor. Estoy recordando la oración intercesora que en el Nuevo Testamento encontramos en el capítulo 12 del libro de Hechos de los Apóstoles. Cuando Herodes había determinado matar a los líderes de la iglesia, ya había sacrificado a Jacobo, ahora tenía en la lista a Pedro. Pedro se encontraba en la cárcel, custodiado, encadenado. Pero mientras esto sucedía en la cárcel, la iglesia se reunió esa noche a orar. Y la oración intercesora de los hermanos provocó la manifestación del poder de Dios, y el resultado fue la liberación del apóstol Pedro. El intercesor es el ganador. Interceder es ponernos delante de Dios a clamar insistentemente a favor de otro u otras personas. A diferencia de la oración de petición estoy pidiendo por mis necesidades. Pero la oración de intercesión, no oro por mis necesidades en particular, sino me pongo delante de Dios a clamar misericordia y a pacificar las partes para que se extienda el plazo del justo juicio de Dios. Dios busca
intercesores. La intercesión busca que el juicio de Dios se suspenda para que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Dios nos ha llamado a interceder. Si bien es cierto, el justo juicio de Dios es merecido por causa de la iniquidad, pero Dios en su misericordia dice: si alguien en la tierra se pone entre el pueblo y yo y clama a favor de la tierra, yo oiré el clamor, dice el Señor. Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Yo oiré el clamor y la tierra no será destruida. Si alguien se pone en la brecha, orando, clamando a favor de la tierra. Dios escucha la oración. Dios no quiere la muerte del pecador. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 5. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dios quiere que nos pongamos en la brecha, orando, con acción de gracias, por todos los hombres, por todos los seres humanos, por los reyes, por los que están en eminencia, sea quien sea. Es posible que no seamos simpatizantes del gobernante, pero eso no nos exime de la responsabilidad de ponernos delante de Dios a orar a favor de ese hombre, de esa mujer que está en el alto gobierno. A orar por el hombre, por la mujer que vive seguramente muy cerca a nosotros, pero que es una persona totalmente desviada de los principios morales y espirituales. En lugar de clamar porque esas personas reciban el justo juicio de Dios, debemos orar por la misericordia de Dios, pidiéndole a Dios que tenga misericordia de aquellos para que no se pierdan. Eso es orar en la voluntad de Dios, porque Dios no quiere que el hombre se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando hay un intercesor que se pone en la brecha y clama delante de Dios, Dios está dispuesto a extender los plazos de tiempo para que la gente sea salva. Las intercesiones de la iglesia a través de la historia ha hecho que Dios extienda el plazo del justo juicio de Dios. ¿Cuántos siglos hace que el Señor nos reveló a través de los profetas y de los apóstoles acerca del juicio que viene sobre la tierra? Han pasado miles de años. Estamos ya viviendo en el siglo XXI. Aún no se ha manifestado el justo juicio de Dios sobre el mundo. Creo que es por causa de la intercesión. Los millones de habitantes en este planeta que no conocen al Señor, que no han aceptado el Evangelio, que van camino al infierno, que merecen el justo juicio de Dios. Dios ha extendido el plazo del juicio, el plazo del tiempo del juicio, como respuesta a la oración. Dios desea oír la voz de los intercesores.
Dios desea que nos pongamos en la brecha, que oremos a favor de la tierra, que oremos a favor de la humanidad. Estamos viviendo tiempos difíciles. Si bien es cierto, Sodoma y Gomorra fueron castigadas con el justo juicio de Dios, fuego descendió y consumió esas ciudades por causa de la maldad, por causa de sus transgresiones. Lo que estamos viviendo nosotros hoy no es muy distante a la situación que vivían las gentes en Sodoma y Gomorra. El Señor Jesús comparó nuestros tiempos o los tiempos de la segunda venida con los días de Sodoma y de Gomorra. Lucas capítulo 17, versículo 28 al 30, dice el Señor: asimismo como sucedió en los días de Lot, o sea, en los días de Sodoma y Gomorra, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego del cielo y azufre, y lo destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. La maldad del mundo ha crecido tanto, se ha incrementado tanto. El justo juicio de Dios está próximo sobre toda la tierra. Pero Dios está dispuesto a extender los plazos de tiempo con tal de que la gente sea salva. Entonces, ¿qué responsabilidad tan grande tenemos nosotros como hijos de Dios? Uno, ponernos en la brecha y orar a favor de la tierra y a favor de la humanidad. Dos, compartir el mensaje de salvación, la buena nueva, con las personas que van camino al infierno. Dios quiere manifestar su amor. El amor de Dios es ilimitado. El hombre pecador necesita la manifestación del amor de Dios, pero él debe creer en el Evangelio, creer en el Señor Jesucristo. Y esta es la responsabilidad que nosotros tenemos como iglesia. Ir a aquellos que van camino al infierno y decirles que Dios los ama, que no tienen por qué sufrir la condenación eterna, que no tienen por qué recibir el justo juicio de Dios por sus iniquidades, que Dios está con los brazos abiertos, listo para recibirlos, si tan solo ese hombre, esa mujer, vuelve a Dios. Y este es el ministerio que nosotros debemos ejercer, el que Dios nos ha dado, el ministerio de la intercesión y el ministerio de la evangelización. Dios no quiere que el mundo se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Fuimos llamados para ponernos delante de Dios a favor de la humanidad. Cooperemos con Él, prediquemos el Evangelio, intercedamos. Dios extenderá los plazos y su misericordia se manifestará para la salvación de las gentes. Padre, te doy gracias en esta hora. Espíritu Santo, gracias. Enséñanos a interceder. Que se encienda ese fuego en nuestro espíritu, la compasión por las almas. Señor, levanta un ejército de intercesores en la iglesia. Señor, por nuestras maldades como seres humanos, se está provocando la manifestación de tu justo juicio. Pero yo creo tu palabra. Tu palabra dice que tú quieres que todos procedan al arrepentimiento. Señor, despierta la iglesia. Levanta, Señor, a tu pueblo para ponernos en la brecha delante de ti. Oramos hoy a favor de nuestros gobernantes, a favor de nuestros vecinos, de los habitantes de nuestro país. Ten misericordia, Señor, y manifiesta tu poder.
Padre, te doy gracias por los oyentes. Te pido que tu poder se manifieste de una manera extraordinaria en este momento. Oro por la sanidad de los enfermos, por la liberación de los cautivos, por la restauración de las familias, por la liberación total, espiritual y material, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Así llegamos al final de este espacio. Gracias por su amable sintonía. Los invitamos a participar de las reuniones en las sedes de la Iglesia Cristiana Proyección de Alcance Internacional. Pueden entrar a la página de la iglesia, encontrará las direcciones tanto en Bogotá como en otros lugares de Colombia y en el mundo, y los invitamos a participar de nuestras reuniones. Que el Señor los continúe bendiciendo. Linaje escogido. Jesucristo nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Iglesia Cristiana Pai, junio 19 al 22. Desde Canadá, Charles Fisher. Desde Estados Unidos, Héctor Manso. Desde Panamá, Héctor Murillo. Iglesia Cristiana Pai, junio 19 al 22, calle 17A, número 3361. Informes 601-744-2851. Entrada libre.